hombre del sombrero. En muchas culturas de todo el mundo, miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados como una especie de entidades oscuras que, según los testimonios, en ocasiones tienen forma humana. Pero dentro de estas misteriosas sombras existe una variación de este tipo de entidades, el conocido hombre del sombrero. Muchas personas aseguran haber sido testigos del hombre del sombrero, descrito como una especie de silueta humana, con una capa larga negra y un sombrero de gaucho con borde plano. Algunas personas han informado que llevaba un reloj de oro que colgaba de su costado, y unos rasgos faciales que se asemejaban a una niebla oscura, ojos rojos o de color negro. Al parecer, el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos, que incluso han llevado a la muerte a algunas de sus víctimas. Se desconoce su origen, pero la realidad es que incluso los psíquicos no quieren hablar de esta figura terrorífica, que algunos expertos han descrito como el mal en estado puro. ¿Realmente qué es el hombre del sombrero? ¿Una aparición fantasmal? ¿Un demonio? ¿Algún tipo de ser interdimensional? ¿Un ser extraterrestre? ¿O tal vez el mismísimo Satanás? Como hemos comentado anteriormente, son muchas las personas que afirman haber tenido un encuentro con el hombre del sombrero, aunque otras muchas nunca se han atrevido a compartir con nadie la terrible experiencia. Lo que se desconoce es que el célebre director y maestro del terror Wes Craven se inspiró en esta extraña entidad para crear a su personaje más mítico, Freddy Krueger. Craven habló acerca de una experiencia que tuvo cuando era un niño, en el que vio por la ventana de su casa a un hombre de aspecto aterrador caminando por la calle con un sombrero de borde plano. Al parecer la extraña presencia tenía un rostro aterrador difícil de describir y cuando miró directamente al joven Craven sintió un miedo que nunca había experimentado. Curiosamente, la experiencia de Craven coincide a la perfección con la de miles de personas en todo el mundo, quienes después de ver a la persona sombría dicen sentir una sensación de miedo o pánico, como si se sintieran profundamente amenazados. Mientras que las apariciones fantasmales no parecen conscientes de la presencia de la vida, parece que el hombre del sombrero sí que lo hace. Los testigos afirman que a pesar de no ver su rostro, tienen la sensación de que el hombre del sombrero les está mirando fijamente en un punto en concreto. A la derecha de ellos. Rebecca tenía 6 años de edad en 1978 cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre. He aquí su testimonio. Cuando yo era niña vi lo que ahora sé que se llama el hombre del sombrero, explica Rebecca. En este momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando, debido a nuestras propias circunstancias. Rebecca recuerda que otros parientes también se alojaban en casa de sus abuelos en ese momento, teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana. Esa noche, Rebecca y su hermana dormían en la habitación de su abuela, y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama, y yo estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama, dijo Rebecca. Tuve una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y se cerraban solo si la ropa volaba por toda la habitación. Rebecca se despertó del sueño aterrada y ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad, parecía estar en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, dijo Rebecca. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí que no era humano.
Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno al otro durante minutos, cuando la aterradora silueta levantó su brazo y le señaló. Recuerdo perfectamente que me dijo: esta es tu última oportunidad. A día de hoy me cuesta describir ese sonido, pero la voz parecía plana, sin sonido residual, como si solo lo pudiera escuchar yo. Después de que el hombre del sombrero dijo esas 5 palabras crípticas, bajó su brazo y desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado, y ésta le cambió la cara. Entonces la madre le explicó a Rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañamente similar a la suya. A día de hoy Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras y tampoco quién era, pero lo que tiene claro es el terror que sintió. Aunque se desconoce el verdadero origen del hombre del sombrero, parece que el único propósito de esta entidad en las personas que visita es incomodarlas y aterrarlas. Aunque el caso de Rebeca es excepcional, normalmente no trata de comunicarse. Pero la verdad es que solo su presencia es suficiente para hacer que alguien se sienta amenazado. La aparición fantasmal, demonio, o sea lo que sea, por lo general desaparece después de unos momentos. Parece que este fenómeno que le ha ocurrido a miles de personas ofrece más preguntas que respuestas. La mayoría de las personas que han visto el hombre del sombrero afirman que es sólido, y que definitivamente, parece ser un cuerpo masculino. El contorno del sombrero también es distinto y sólido. Entonces es natural suponer que es suficientemente real como para ser algo más que la imaginación del testigo. La teoría por parte de la ciencia es que podría ser manifestaciones físicas de la propia psique, y de alguna manera se crea inconscientemente después de que un individuo experimenta algunos problemas en la vida. Pero esto no explica cómo miles de personas en todo el mundo, de culturas diferentes, han descrito la misma presencia aterradora con los mismos sentimientos. Cualquiera que sea el caso. Si alguna vez eres una víctima más del hombre del sombrero, sin duda sentirás el verdadero mal.